Bueno, termino este punto y quería abrir un tiempo para preguntas. Si hay alguna pregunta específica o para aclarar algo. Entonces, les dejo a ustedes si tienen alguna pregunta acerca de los profetas. Pastor, cuando habló de la página 211 acerca de la perspectiva telescópica, Esta página viene de otra materia de Global University, de BIB 204. Y BIB 204 es principios de la interpretación bíblica. Hay otros videos, aun si usted no ha tomado esa materia. Esta figura sale de ese texto. Y lo que habla es en la clase de interpretación bíblica o hermenéutica, el arte de interpretar. Lo que menciona es que muchas veces cuando hablamos de los profetas, ellos tienen algo que llamamos en la teología la perspectiva telescópica. O sea, un profeta recibe varias visiones o revelaciones o Dios le da un mensaje, pero por ejemplo Zacarías está hablando del tiempo actual, de la venida del Mesías, Jesús en el tiempo cuando vino, en sus 33 años en la tierra, y también hay literatura apocalíptica que todavía no ha pasado para nosotros. Entonces hay profecía 5 siglos antes de Cristo, profecía durante la primera venida de Cristo, y después profecía que 2000 años después de Cristo todavía no ha sucedido. Entonces son como cumbres, y esto es como montañas. Cuando nosotros miramos a las montañas no podemos entender la distancia o ver como si miramos a través de un telescópico o miramos a las estrellas. Las estrellas son billones de millas o kilómetros de distancia entre uno y el otro, pero a veces parece que están juntas. O las cumbres de las montañas están juntas, pero realmente hay una distancia larga. Y es para entender que muchas veces cuando leemos las profecías de los profetas, ellos profetizan cosas que ellos en su propia mentalidad no saben que hay una distancia cronológica entre el cumplimiento de esas profecías. Podría ser, pastor, que a veces en la iglesia, a lo menos, bueno, tal vez a nivel general, unos pastores enseñan que ya no hay, como estamos hablando de los profetas, que hoy en día ya no hay profeta, porque se indica que tal vez ya todas las profecías han sido dadas y Dios ya ha hablado y todo está en la Biblia, pero en el Nuevo Testamento se habla de que hay maestros, hay profetas, pastores. Entonces, personalmente, si está escrito en la Biblia, yo creo que hay profetas, pero esa era un poco tal vez como estamos hablando sobre el asunto, Sí. podríamos un poquito comentar acerca de eso, ¿no? Y cómo Bueno, tal vez saber si tal persona es profeta o no. muy bien. Número 1, yo voy a dar mi propia opinión y después voy a explicar con la Biblia porque esto es mejor explicar siempre con esto. En breve, sí, hay profetas hoy en día. Y en las asambleas de Dios, como hablamos específicamente, puedo hablar desde esa perspectiva. En las asambleas de Dios no reconocemos la oficina de profeta, o sea, no damos credenciales, usted es evangelista, usted es profeta, algo así. Realmente en las asambleas de Dios damos un credencial de ministro. Y hay gente que le gusta hacer una jerarquía. Usted estaba mencionando Efesios 4:11. Y hay gente que dice, ha dado apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. No es una jerarquía que uno es mayor que el otro. Si leemos todo el contexto de Efesios, son clases de ministerio. O algunos tienen la clase de ministerio de un apóstol, que hoy en día es un misionero, uno quien es enviado. Misionero es el latín para uno quien es enviado. Apóstol es griego para uno quien es enviado. Solamente es como Cristo y Mesías. Significa lo mismo, solo viene de idiomas diferentes. Dios ha enviado a algunas personas. Dios ha llamado a otros para hablar por sí mismo, profecía. Dios ha llamado a algunos de cuidar del rebaño de Dios, pastores. Dios ha llamado a algunos de enseñar. Eso es importante también. Eso es un maestro. Y bueno, pastor y maestro en el griego en ese pasaje es lo mismo. Un pastor también enseña. Y eso es una manera de alentar su rebaño. Pero voy a leer un poco de Joel, uno de nuestros profetas menores que tenemos aquí. Y dice así, estoy leyendo de la Nueva Versión Internacional en Joel 2:28. Hablando del día del Señor, Joel está hablando de la segunda venida de Cristo. ¿Ok? Ese es el contexto. Dice, después de esto, derramaré mi espíritu sobre todo el género humano. Los hijos y las hijas de ustedes profetizarán, tendrán sueños,
los ancianos y visiones los jóvenes. En esos días derramaré mi espíritu aún sobre los siervos y las siervas. En el cielo y en la tierra mostraré prodigios, sangre, fuego y columnas de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que llegue el día del Señor. Día grande y terrible. Todo el que invoque el nombre del Señor escapará con vida. Ahí está de nuevo. Aquí estamos. Salida para el pueblo de Dios en los últimos días. Y vemos eso de nuevo. Y mencioné que Joel no es mencionado en ninguna otra parte de la Biblia menos su libro y el libro de Hechos. Y aquí vamos de nuevo, el libro de Hechos mencionando. Pedro predica, el apóstol que siempre se te metía en la pata. Pedro predica el sermón de su vida y cita ese pasaje de Joel 2. En Hechos, capítulo 2, versículos 17 a 21. Y Joel dice, y dice en 16, como dijo en el profeta Joel, le cita, sucederá en los últimos días, dice Dios, derramaré mi espíritu sobre el género humano. Los hijos y las hijas de ustedes profetizarán, cita Joel. Pedro conecta directamente la profecía de Joel, que cuando dijo el comienzo de esa profecía, y hay gente que dice, no, la profecía cesará. Eso es 1 Corintios 13, 8, si no me equivoco. Sí dice, pero también dice cuando venga la perfección. No creo que la perfección ha llegado todavía. Y también dice que en ese pasaje de 1 Corintios 13, 8, que cesará también el conocimiento. Bueno, no creo que el conocimiento ha cesado. Y la idea de eso es que hay gente que tiene don de profecía y tenemos que acordar, el don de profecía es amplia. Profecía es comunicación inspirada por Dios. Si hablas en lenguas, es profecía. Si predicas la Biblia, es profecía. Pero en cuanto a los profetas del Antiguo Testamento que estaban dando revelaciones nuevas, eso está cerrado. Ya tenemos la Biblia. Y hasta por eso no tenemos revelaciones nuevas. Y hay gente que dice, yo soy profeta como en el Antiguo Testamento. Eso significa que sus palabras están a la par en autoridad con la Biblia. Y eso es algo que tenemos que distinguir. Hay gente que todavía Dios habla a través de la gente, obvio. Hay gente cuando predica, y ese predica es algo profético. Hay palabra de discernimiento. Eso es un don espiritual. Hay interpretación de lenguas, un don espiritual. Eso es comunicación inspirada por Dios. Entonces, por definición, es profecía. Pero en cuanto a la oficina de yo soy profeta, yo no creo que eso existe como en el Antiguo Testamento. Yo creo que Dios puede usar a la gente y a veces profetizan y a veces no profetizan. Pero no es decir que, yo reconozco a esa persona como profeta para hoy y yo hago caso a lo que diga porque es mi autoridad. El profeta no es autoridad. El profeta es solamente un portavoz para Dios. Nada más, nada menos. Creo que eso ayuda a explicar en breve su pregunta. Sí, pastor, muchas gracias. Está muy comprendido. Siempre a veces son cuestiones que a veces surgen en la iglesia. Es bien tener un panorama más claro para nosotros también poder compartir y a veces hacer también las aclaraciones y siempre con la palabra de Dios. Amén, amén. Pastor, una pregunta. Sí. ¿Por qué en los profetas la profecía está centrada en Jesucristo? También está centrada en Israel y el juicio a las naciones, pero poco se menciona la iglesia. Bueno, la iglesia no es mencionada en los profetas porque la iglesia todavía no ha nacido. La iglesia nace a través del ministerio del Mesías. Entonces, en las profecías tenemos que recordar que su contexto es durante el reino de Judá, el reino de Israel, que estaban aproximadamente a la vez, el reino dividido, y los profetas están hablando de la restauración y mencionan la restauración. Unos por nombre mencionan el Mesías, que es Cristo. Mesías es hebreo para el ungido. Cristo es griego para el ungido. Él es lo mismo. Y expresa que va a haber salida para ellos. Y vemos eso también, los 144,000, 12,000 de cada tribu de Judá, expresado explícitamente en Apocalipsis. Vemos la salida de la iglesia en el Nuevo Testamento.
pero la iglesia no ha nacido, por eso no están hablando de la iglesia en ese tiempo. Provee una salida para las naciones o los gentiles. Gentil y nación puede ser sinónimo para la Biblia, pero está hablando de juicio para decir, mira, necesito que ustedes cambien, es una amenaza. Entonces no menciona la iglesia porque la iglesia todavía no existe.